3 de septiembre de 1943, 14 base aérea de East Anglia, Inglaterra. El cielo está gris, cargado de la fría niebla del Mar del Norte. El sonido no es humano. Es el gemido metálico de un motor radial Pratt & Whitney R2800 que expulsa humo negro. El capitán John Red Miller regresa de una misión de escolta sobre la Francia ocupada. Su P-47 Thunderbolt, una bestia de duraluminio y acero de 7 toneladas, resulta herido. Hay un agujero del tamaño de un puño en el ala izquierda, cortesía de un caza Focke-Wulf 190 de la Luftwaffe. Pero el verdadero peligro no está en el agujero del ala. El verdadero peligro es el silencio en el panel de instrumentos. El manómetro hidráulico está en 0. El fluido vital del avión se filtró por completo sobre el Canal de la Mancha. Miller tira de la palanca del tren de aterrizaje. No pasa nada. La palanca se mueve libremente, sin resistencia, desconectada de la realidad. Va a 200 kilómetros por hora, precipitándose por una implacable pista de cemento, atrapado dentro de un tanque volador que se niega a extender las piernas. Esta es una de las historias más cruciales y menos contadas de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto en el que la tecnología aeronáutica avanzó más rápido que la capacidad humana para comprenderla. Hoy, en los archivos de historia de la guerra y de la aviación militar, profundizamos en los secretos del P-47 Thunderbolt, el caza más pesado de los aliados, y cómo un fallo fatal en su sistema hidráulico se convirtió en la pesadilla de los pilotos estadounidenses en Europa. Mientras que los documentales de guerra se centran en batallas aéreas, nosotros nos centraremos en la ingeniería de supervivencia y en cómo el ejército de los Estados Unidos casi pierde la guerra aérea, no ante los alemanes, sino ante la complejidad de sus propias máquinas. Si estás buscando la verdad sobre la historia detrás de escena de la Fuerza Aérea y los héroes olvidados que resolvieron acertijos mortales con soluciones caseras, estás en el lugar correcto. La escena cambia abruptamente. El sonido del motor apagándose es reemplazado por el monótono zumbido de un proyector de películas de 16 milímetros. Ahora estamos a miles de kilómetros del frente de batalla. Base de la Fuerza Aérea Randall Field, Texas. El aire de la habitación está caliente y huele a sudor nervioso y a tabaco barato. 40 cadetes, jóvenes que apenas han empezado a afeitarse, están sentados en la oscuridad. Entre ellos se encuentra el cadete de aviación James Howard Martin. Acaba de cumplir 18 años. Tus ojos están fijos en la pantalla parpadeante frente a ti. La película de entrenamiento que están viendo no tiene música heroica. No hay ninguna narración patriótica. Es una recopilación cruda y sin cortes de accidentes de aterrizaje. En la pantalla granulada, el P-47 del capitán Miller o alguien muy similar a él aterriza. Sin el tren de aterrizaje, la hélice de 4 palas, de casi 4 metros de diámetro, es la primera en impactar contra el hormigón. Los extremos se doblan instantáneamente, enviando metralla de metal que atraviesa el fuselaje como si fuera papel. La fricción de la panza del avión contra la pista enciende el combustible residual. Una bola de fuego consume la pantalla. La película termina. El rodillo golpea repetidamente clac, clac, clac contra el proyector. Nadie habla. El silencio en la habitación es absoluto, pesado como el plomo. El instructor, un teniente veterano con profundas ojeras por haber visto morir a demasiados amigos en el entrenamiento, enciende las luces. Camina hacia el frente de la habitación. Su bota resuena en el suelo de madera. Mira a los cadetes uno por uno. Sabe que estadísticamente 3 de esos 40 hombres morirán antes de Navidad y no será por las balas nazis. Señores, la voz del instructor es seca, carente de emoción. Lo que acaba de ver
es el resultado de una falla hidráulica total en el P-47 Thunderbolt. El sistema hidráulico es el alma de este avión. Mueve los flaps, mueve los frenos y, lo más importante, baja el tren de aterrizaje. Pero las líneas hidráulicas son frágiles. Un fuego antiaéreo, una bala perdida y la presión cae a cero en cuestión de segundos. Cuando esto sucede, tienes una opción. Puedes lanzarte en paracaídas y dejar que el gobierno pierda un avión de 85. Leerse $0, o puedes probar el procedimiento de extensión manual de emergencia. James Martin levanta la mano con timidez. No parece un piloto de combate. Tiene las manos callosas de alguien que trabajó en maquinaria agrícola en Iowa. No las manos delgadas de un oficial. El instructor asiente, permitiendo la pregunta. «Señor», pregunta Martin, con la voz ligeramente quebrada, «si el sistema hidráulico falla, ¿por qué el piloto de la película no usó el sistema manual? El manual dice que hay una manivela de emergencia». El instructor sonríe, pero no es una sonrisa de alegría. Es una burla. Es la pregunta que se hacen todos los novatos, porque todavía creen que el manual de instrucciones refleja la realidad del combate. El instructor se acerca a un modelo recortado del mecanismo del tren de aterrizaje en la esquina de la sala. Señala una pequeña manivela de metal, escondida en el costado de la cabina, en una posición que requiere que el piloto se contorsione para alcanzarla. «Cadete», dice el instructor inclinándose hacia adelante. El tren de aterrizaje principal del Thunderbolt, con el neumático y el soporte de acero, pesa alrededor de 227 kilogramos por pata. Estás pilotando un avión averiado. Estás luchando por mantener la nariz en alto. Tienes una mano en el palo, luchando contra las turbulencias. Con la otra mano, debes soltar el seguro y girar esta manija. ¿Sabes cuántas veces hay que girar esa manija para bajar el tren de aterrizaje y bloquearlo en su posición? Martin niega con la cabeza. 147 veces. El instructor dice el número lentamente, dejando que cada sílaba flote pesadamente en el aire. 100, 40, 7... vueltas completas, mientras estás sangrando, mientras el motor falla, mientras el suelo se eleva para encontrarte. Nadie tiene la fuerza ni el tiempo para eso. El sistema manual existe en papel, cadete. En la práctica es una sentencia de muerte. Si el sistema hidráulico falla, ore para que el suelo esté blando. Martín bajó la mano. La habitación volvió al silencio. Pero la mente del chico de Iowa no se detuvo. No podía aceptar eso. En la granja de tu padre, si una máquina no funcionaba, no aceptabas que te matara. Lo arreglaste. Esa noche, mientras sus compañeros escribían cartas a sus novias o jugaban a las cartas en la tienda, Martin yacía en su litera, mirando el techo de lona oscura. Cerró los ojos y vio la manivela. 147 vueltas. Era un simple problema de física, un problema de apalancamiento. El ejército de los Estados Unidos, con sus miles de millones de dólares y sus ingenieros del MIT, había creado un sistema que requería fuerza sobrehumana en un momento en que el piloto estaba en su punto más débil. El problema técnico era brutal en su sencillez. El P-47 era demasiado pesado. Diseñado por Republic Aviation, fue construido alrededor de un motor gigantesco y enormes turbocompresores. Para soportar aterrizajes bruscos en campos de tierra de Francia o Italia, el tren de aterrizaje tenía que ser enorme. Era acero forjado sólido. Para subir y bajar esta masa, la presión hidráulica era perfecta. Fue elegante, pero en una guerra, la elegancia es la primera víctima. Las estadísticas que el Pentágono mantuvo en secreto eran aterradoras. En 1942, el 12% de los Thunderbolt que regresaron con daños en combate tenían fugas hidráulicas. De ellos, la mayoría terminó como el avión de la película. Restos humeantes al final de la pista. Estamos hablando de jóvenes
Pilotos experimentados como el teniente coronel Francis Gabreski o Robert Johnson, que podrían sobrevivir al combate contra los mejores ases de Alemania, solo para morir intentando hacer girar una manivela atascada sobre Inglaterra. No fue el enemigo quien los mató, fue el diseño. Martin se dio la vuelta en la cama. El sonido de los grillos de Texas afuera sonaba como el tic-tac de un reloj. Sabía algo sobre cómo levantar pesas pesadas. Recordó haber ayudado a su padre a levantar los motores de los tractores John Deere en el granero. No usaron fuerza bruta, no eran hombres grandes, usaron sus cabezas. Utilizaron herramientas antiguas, principios que existían desde la construcción de las pirámides. Mañana, pensó Martin, tendría que volar, pero su mente no estaba en el vuelo. Yo estaba en mecánica. Necesitaba ver el mecanismo de cerca. Necesitaba entender por qué los ingenieros de Republic Aviation, hombres que ganaban 10 veces su salario, habían renunciado a encontrar una solución mejor. La arrogancia técnica estaba cegando a la Fuerza Aérea ante una solución obvia. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol sobre Texas, Martin no fue a la cafetería, se dirigió al hangar 3. El olor allí era inconfundible, una mezcla de aceite hidráulico 5606, caucho quemado y la frialdad metálica que solo tienen los hangares grandes. El P-47 estaba allí, con los paneles de mantenimiento abiertos, exponiendo sus entrañas mecánicas como una bestia disecada. Martin se acercó al tren de aterrizaje principal. Tocó el frío soporte de acero. Fue enorme. Fue hecho para soportar toneladas de impacto, pero esa robustez fue exactamente lo que hizo imposible el sistema manual. Localizó el cable de acero del sistema de emergencia. Lo siguió con la vista a través del fuselaje hasta la manivela de la cabina. El diseño era brutalmente simple, casi medieval. Tiro recto. Cada giro de la manivela tiraba del cable solo una fracción de pulgada, luchando directamente contra la gravedad y la resistencia del viento. Era como intentar levantar un piano utilizando solo un hilo de alambre y la fuerza de la muñeca. Los ingenieros de Republic Aviation, genios de la aerodinámica, habían tratado el sistema de emergencia como una idea de último momento. Supusieron que el piloto tendría la adrenalina de un superhombre. Olvidaron que ese piloto quedaría herido, exhausto y aterrorizado. Martin sacó su cuaderno escolar. Las páginas estaban arrugadas. Dibujó el esquema del mecanismo actual. Al lado, dibujó algo que no pertenecía a un avión de combate de 1943. Dibujó un sistema que conocía desde los 6 años. El bloqueo. Un sistema de poleas compuesto. En su granja en Iowa, cuando era necesario levantar el motor de un tractor John Deere para repararlo, el padre de Martin no llamaba a una grúa. No tenían electricidad en el granero principal. Usaron un juego de poleas. Martin sabía física de memoria, no por los libros, sino por los callos de sus manos. Una polea simple simplemente cambia la dirección de la fuerza. 2 poleas dividen el peso por la mitad. 4 poleas. Podrías levantar un motor de media tonelada con una mano mientras sostienes un sándwich con la otra. El principio era la ventaja mecánica. Cambias distancia por fuerza. Hizo los cálculos allí mismo, apoyado en el neumático gigante del avión. Si introdujera un sistema de 3 poleas en el cable del P-47, el tren de aterrizaje de 500 libras parecería pesar solo 150 libras en la manivela. Cualquiera podría darle la vuelta a eso. Pero hubo un problema. La física pasa factura. Para reducir la fuerza 3 veces, es necesario tirar del triple de cable. Martin mordió la punta de su lápiz. Los números no mintieron. Con las poleas, las 147 vueltas de la manivela se convertirían en 441 vueltas. Incluso si fueran giros ligeros, 441 vueltas tomarían 10 minutos. En combate aéreo, 10 minutos son una eternidad. El avión se estrellaría mucho antes. Parecía un callejón sin salida.
Por eso, los ingenieros habían descartado las poleas. Fue demasiado lento, pero entonces Martin se miró los pies, miró los pedales del timón del avión. Durante una aproximación de aterrizaje planeado, sin motor, las manos del piloto ajustan frenéticamente el trimado y agarran la palanca, pero las piernas solo están haciendo ajustes finos, y las piernas humanas son los músculos más fuertes del cuerpo. Un hombre puede caminar todo el día, pero no puede hacer flexiones durante más de unos minutos. La epifanía golpeó al cadete como un rayo. El error no estaba en las poleas, el error estaba en la manivela. ¿Por qué usar las manos para trabajos pesados? Pasó la página y empezó a dibujar con furia. ¿Qué pasaría si la manivela fuera reemplazada por un pedal de bomba? Un sistema de trinquete conectado al cable, pasando por las 4 poleas reductoras de fuerza. El piloto no necesitaría girar nada. Simplemente bombeaba el pie, como si estuviera inflando una llanta de bicicleta o manejando una máquina de coser antigua. Martin rehizo los cálculos. Con un recorrido del pedal de 15 centímetros y la reducción de la fuerza de las poleas, el piloto necesitaría alrededor de 200 bombas para frenar el tren. Parece mucho, no por una pierna. A un ritmo de pánico de 60 bombeos por minuto, el tren bajaría y se bloquearía en 3 minutos y 20 segundos. 3 minutos. Un P-47 que se desliza desde 5. Central Crucero Pies tiene exactamente ese tiempo antes de aterrizar. Era viable, era la diferencia entre la vida y la muerte. Con el corazón acelerado, Martin solicitó una audiencia inmediata con su oficial al mando, el teniente coronel Robert Finch. Finch era un hombre práctico, cansado de la burocracia y escéptico ante las ideas brillantes de los recién llegados. Cuando Martin entró en la oficina, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo. El coronel ni siquiera levantó la vista de su papeleo. «¿Qué pasa, cadete? Sea breve». «Señor», Martin colocó el cuaderno sobre la mesa. «Creo que sé cómo solucionar el problema del tren de aterrizaje Thunderbolt». Finch se detuvo, miró el cuaderno manchado de grasa y luego el rostro joven de Martin. Dejó escapar una risa corta y seca. «¿Crees? Republic Aviation gastó 18 meses y $2 millones tratando de resolver esto. Tienen doctorados en ingeniería». «¿Qué tienes, Martín?» «Un diploma de escuela secundaria y experiencia con arados. Tengo experiencia con el apalancamiento, señor. Su problema es que piensan como ingenieros aeronáuticos, buscan soluciones hidráulicas complejas o motores eléctricos auxiliares. Todo esto pesa y se rompe. Propongo cuerda y polea. Física básica». Finch tomó el cuaderno. Esperaba ver garabatos infantiles. Lo que vio fueron diagramas de vectores de fuerza precisos y un dibujo técnico de un mecanismo de pedal adaptado. Él frunció el ceño. «Las poleas ocupan espacio, Martin», se quejó Finch, tratando de encontrar el defecto obvio. «El P-47 es una pesadilla para la plomería interior. Ni siquiera cabe un paquete de cigarrillos extra dentro de esa rueda. ¿Dónde carajos vas a meter 4 poleas y metros de cable extra?». Esa era la pregunta del millón. El espacio. En un luchador, el espacio es más valioso que el oro. Pero Martin había pasado la noche anterior dentro del pozo de la rueda, con una linterna en la boca, midiendo cada centímetro. «Señor, los ingenieros han observado el espacio disponible cuando se baja el tren, pero el mecanismo debe funcionar cuando el tren está retraído. Hay un espacio muerto triangular entre el soporte del amortiguador y el cortafuegos del motor. Es un vacío que nadie usa. Si montamos las poleas directamente sobre el eje de la rueda, encajarán perfectamente en este vacío a medida que el tren suba». Finch guardó silencio. Miró de nuevo el dibujo. Dio vuelta el cuaderno. La solución fue exasperantemente simple. Era tan simple que parecía estúpido, pero las matemáticas funcionaron.
Si ese chico tenía razón, podrían dejar de enviar telegramas de condolencia a las madres de los pilotos que murieron en accidentes de entrenamiento en Texas. Finch cogió el pesado teléfono negro de baquelita. No llamó a mantenimiento de la base. Llamó al comando de material aéreo en Wright Field. «Consígame una línea con el mayor Williams», dijo Finch, sin quitar los ojos del cadete, «y preparar un transporte. Tengo un niño aquí que dice que puede enseñar a Republic Aviation a construir aviones». 19 de septiembre de 1943. Wright Field, Ohio. Esto no es solo un aeródromo. Es el cerebro palpitante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es donde se diseña, prueba y, a menudo, rechaza el futuro de la aviación. El cadete James Martin sale de un transporte C-47 llevando solo su bolsa de lona y ese cuaderno gastado. Se siente pequeño. A su alrededor caminan hombres de alto rango y civiles con trajes caros y maletines de cuero llenos de secretos de Estado. Está a punto de entrar a una habitación para decirles a los hombres que diseñaron el avión más poderoso del mundo que se equivocaron. La sala de conferencias del Comando de Material Aéreo es fría y está iluminada por luces fluorescentes que zumban suavemente. 12 hombres están sentados alrededor de una mesa de roble macizo. Entre ellos se encuentran altos representantes de Republic Aviation e ingenieros jefe del ejército. En el centro de la mesa, el legendario Alexander Kartveli, el diseñador jefe del P-47, un genio nacido en Georgia, el país, no el estado, que dibujaba aviones en servilletas de restaurantes. Se sabía que Kartveli se impacientaba con la incompetencia. Mira a Martin, un chico de 18 años con un uniforme que no le queda bien, con un escepticismo que roza la hostilidad. «Tienes 20 minutos, cadete», dice un coronel del ejército, consultando su reloj de pulsera. «No nos hagas perder el tiempo. Tenemos una guerra que ganar». Martin no usa proyectores, no tiene diapositivas. Se acerca al pizarrón de la pared y toma una tiza. El sonido de la tiza rayando la pizarra es el único ruido en la habitación. Dibuja el círculo de la rueda, dibuja el eje y luego dibuja las 4 poleas y el cable, trazando un camino en Z. «Caballeros», comienza Martin, con voz firme, ignorando el sudor frío en su espalda. «El problema no es la falta de fuerza del piloto. El problema es la mala distribución de esta fuerza. El sistema actual requiere torque. Mi sistema requiere repetición. Explica el concepto del pedal. Explica la física de las poleas compuestas». Mientras habla, un ingeniero de la República lo interrumpe abruptamente. «Eso es muy bonito en teoría, hijo, pero estás añadiendo peso, cables adicionales, poleas de acero, mecanismo de pedal. El P-47 ya es demasiado pesado. Cada kilo extra reduce el alcance y la velocidad de ascenso. ¿Cuánto pesa ese aparato tuyo? ¿10 kilos? ¿15? Martín se da vuelta. Esperaba esta pregunta. Había pasado la noche anterior en el taller de la base pesando cada componente en una balanza de precisión. 3,2 kilogramos, señor. La habitación está en silencio. 3 kilos. Eso es menos que el peso de la munición de una sola ráfaga de las ametralladoras calibre .50 del avión. ¿Y el tiempo de instalación?, pregunta otro ingeniero. No podemos sacar aviones del frente durante días para reformar el sistema. 4 horas, Martin responde de inmediato. Si se fabrica como un kit preensamblado, 2 mecánicos pueden instalarlo en el campo sin necesidad de herramientas especiales. Utilizamos los puntos de fijación existentes en el eje de la rueda. No es necesario taladrar el larguero principal. Alexander Kartveli, que hasta ahora había permanecido en silencio, se levanta. Camina hacia el pizarrón. Traza con el dedo la línea que Martin dibujó en el espacio muerto del hueco de la rueda. El ingeniero jefe mira al cadete, luego al dibujo y luego a sus compañeros. La lógica era incuestionable. Era elegante en su sencillez. Kartveli
Un hombre que pensaba en términos de complejidad aerodinámica había sido superado por la lógica de un tractor agrícola. Hacer un prototipo, dice Kartveli, dándose la vuelta y volviendo a su asiento. Quiero que este vuelo sea aprobado dentro de 48 horas. Si funciona, lo quiero en todos los P-47 que salgan de Farmingdale a partir del próximo mes. La victoria en la sala de conferencias fue silenciosa, pero la verdadera prueba llegaría meses después en el cielo helado de Europa. Febrero de 1944. El sistema, ahora oficialmente denominado Dispositivo de Extensión Auxiliar del Tren de Aterrizaje, pero apodado por los pilotos el truco de Martin, ya se estaba instalando en los escuadrones de combate. El teniente Mark Anderson del 56.1 Grupo de Cazas regresaba de una misión de barrido sobre Alemania. Su P-47, llamado Lucky Lady, no tuvo suerte ese día. Un proyectil de 20 mili explotó justo detrás del motor. El aceite cubrió el parabrisas. El sistema hidráulico estaba muerto. Anderson conocía el antiguo protocolo: saltar y rezar. Pero había oído hablar del nuevo pedal. Estaba a 3.000 pies, descendiendo rápidamente hacia la base de Manston. La radio estaba llena de estática y gritos. Anderson soltó el seguro y palpó el nuevo pedal metálico con el pie izquierdo. Empezó a bombear. 1, 2, 3. Al principio parecía que no pasaba nada. El miedo le apretó la garganta. ¿Se había roto el cable? 10, 20, 30. Pero antes de que sepamos si el truco de Martin salvará la vida del teniente Anderson o convertirá el avión en una bola de fuego, necesito que hagas algo rápido. Deja tu me gusta en el vídeo y suscríbete al canal ahora. Estamos cerca de la meta de 2.000 suscriptores y tu registro es el combustible que mantiene vivas estas historias. ¿Hiciste esto? ¡Excelente! De vuelta a la cabina. A las 40 bombas de repente lo sintió. Un golpe sordo en el fuselaje. La rueda se movía. La resistencia del pedal aumentó, pero fue manejable. No fue la lucha imposible del chiflado. Era un ritmo. Bomba, bomba, bomba. Continuó, con el sudor goteando debajo de su casco de cuero, con los ojos fijos en el indicador mecánico en el exterior del ala. A los 150 bombeos, apareció una pequeña varilla roja en el ala. El indicador Train Down. Con 180 bombas, sintió el clic final. Bloqueado. Anderson alineó el avión con la pista. Sin flaps, el aterrizaje sería rápido y peligroso, pero tenía ruedas. El P-47 tocó el suelo a 240 km/h. Los neumáticos chirriaron, se levantó humo, pero los soportes aguantaron. El avión se detuvo al final de la pista. Anderson abrió la capota y respiró el frío aire inglés. Se miró las piernas. Estaban temblando, pero él estaba vivo. No necesitaba saltar. No necesitaba destruir un avión de $80.000. En ese momento, en una pista embarrada de Kent, la idea dibujada en un cuaderno escolar en Texas se convirtió en carne y hueso preservados. Mark Anderson fue el primero. No sería el último. La noticia corrió como la pólvora por los cuarteles. El nuevo sistema funciona. Solo hay que pisar el acelerador. Pero la innovación de Martin estaba a punto de enfrentar un desafío aún mayor. El ejército se dio cuenta de que si funcionaba en el P-47, podría funcionar en otros lugares. El P-51 Mustang, el P-38 Lightning e incluso los bombarderos pesados B-17 empezaron a fijarse en ese diseño de polea. Lo que comenzó como una solución para un caza estaba a punto de convertirse en el estándar de supervivencia para toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, Martin, el chico que salvó la flota, estaba a punto de descubrir que en la guerra no todos los héroes obtienen la gloria y algunas victorias llegan acompañadas de un silencio ensordecedor. A medida que la guerra avanzaba hacia 1945, el truco de Martin se convirtió en parte de la rutina. Los pilotos de P-47, P-51 e incluso B-17 Flying Fortress
que recibieron variaciones del mecanismo de respaldo, dejaron de verlo como un invento genial. Se ha convertido en una herramienta más en la cabina, tan común como el altímetro o la radio. Nadie se detuvo a pensar en el cadete de Iowa mientras pisaba el pedal de subida sobre el Canal de la Mancha. Simplemente sabían que funcionaba. ¿Qué pasa con James Howard Martin? Su guerra terminó de una manera anticlimática. Nunca derribó un Messerschmitt. Nunca llegó a ser un as. Justo antes de que lo enviaran al Pacífico, la guerra terminó. Japón se rindió. Se cancelaron los contratos militares. La Fuerza Aérea, que meses antes había estado desesperada por conseguir hombres, ahora estaba despidiendo a miles. Martin recibió su baja honorable un martes lluvioso. No regresó a casa con medallas de valentía en el pecho. No hubo desfiles en su ciudad natal. La única mención oficial de su logro fue una pequeña nota en su expediente de servicio. Una mención para la Medalla al Servicio Meritorio, firmada por el general Karl Spaatz en julio de 1945. El texto era burocrático, casi frío, por un ingenio excepcional en el diseño de sistemas de seguridad de aeronaves que resultó en la preservación del material y los recursos humanos del ejército. Recursos humanos. Así llamó el ejército a los padres, hijos y hermanos que no murieron quemados en las pistas de aterrizaje. Martin regresó a Iowa. Usó el Gay Bill, la ley de beneficios para veteranos, para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Iowa. En 1949 consiguió un trabajo en John Deere, la misma empresa que fabricó los tractores que inspiraron su idea. Trabajó allí durante 35 años, diseñando transmisiones y sistemas hidráulicos para cosechadoras. Durante décadas vivió una vida pacífica. Se casó, tuvo 3 hijos y les enseñó a todos a arreglar coches en el garaje. Sus vecinos sabían que había servido en la guerra, pero pensaban que solo había sido mecánico de base. James Martin nunca se jactó. Nunca le dijo a nadie que, según estimaciones conservadoras de la posguerra, el sistema de extensión asistido manualmente salvó a aproximadamente 10.000 aviones aliados de accidentes catastróficos. Si consideramos una tasa de supervivencia del 50% en aterrizajes panza sin el sistema, James Martin salvó personalmente 5.000 vidas. Eso es más que toda la población de su ciudad natal. Falleció en 2003, a los 78 años, por insuficiencia cardíaca. Su obituario en el registro de Des Moines fue sencillo. Simplemente decía: James H. Martin, veterano de la Segunda Guerra Mundial e ingeniero retirado, querido padre y abuelo. No se menciona a los pilotos, ninguna mención de los Thunderbolts. Pero el legado de Martin no está en los periódicos ni en las estatuas. Está en el ADN de la aviación moderna. Hoy en día, si observa los sistemas de respaldo de cualquier avión de combate moderno, desde el F-16 hasta el F-35, encontrará el mismo principio que Martin describió en ese cuaderno escolar: simple redundancia mecánica. Cuando las computadoras fallan, cuando el sistema hidráulico sangra, cuando la electrónica se quema, la última línea de defensa sigue siendo la física básica: palancas, poleas, gravedad, el principio de que cuando todo lo demás falla, la solución más simple es la que te salva. La historia de James Martin nos enseña una lección brutal sobre la guerra. Tendemos a glorificar el combate, el ruido, la explosión, pero muchas veces la victoria no proviene del arma más poderosa, sino de la mente más clara. Viene de alguien que tiene el coraje de levantar la mano en una sala llena de expertos y decir: hay una manera mejor. ¿Cuántos James Martins hay hoy, sentados en aulas o talleres, con ideas que podrían cambiar el mundo, pero que tienen miedo de levantar la mano? Esta historia fue olvidada durante 80 años, pero ahora la conoces. Eres el guardián de este recuerdo.
Si crees que héroes como James Martin merecen ser recordados tanto como los generales y los ases, haz tu parte. No dejes que esta historia muera en el algoritmo. Aplasta el botón me gusta ahora mismo. Esto le dice a YouTube que la historia militar es importante. Y si aún no eres parte de nuestra división, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos construyendo el archivo más grande de historias de guerra en Internet y te necesitamos en nuestra ala. Comenta abajo, ¿conocías la historia de El truco de Martin? ¿O conoces otro invento improvisado que salvó vidas en la guerra? Leí todos los comentarios. Nos vemos en el próximo frente. Cambio y fuera.